Buenas tardes, Dios les bendiga, queridos radioescuchas de su programa El Rincón del Reino. Este programa sale por cortesía mayormente Combos Benjuy, un lugar donde están las mejores hamburguesas de Caracas, en el Valle, en Longaray. Dese una vuelta por allí y visite la atención de calidad, mucho cariño. Hay palabra de Dios para usted, palabras de afirmación. Vamos a hacer un resumen del programa anterior. Estamos hablando del Pentateuco. Parachá Bereshit. Dije que Parachá significaba porción, fragmento. Bereshit porque es el principio, es Génesis. Y ahí tocamos la creación, Caín y Abel. Vamos a decir que Caín tuvo malas acciones contra su hermano, lo que no debemos hacer nosotros en estos tiempos difíciles con nuestros hermanos. Si somos guarda de nuestros hermanos. Cuando nos pregunten nuestros líderes, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sutano? Nosotros sabemos porque hemos hablado con ellos, hemos orado por ellos, le hemos atendido, le hemos compartido una harina pan en sus necesidades, una harina, un azúcar, un medicamento. Se sabe que tenemos que tomar medidas, tenemos que ser prudentes, pero no debemos de cerrar nuestro corazón y no tomar las actitudes de Caín. Segundo, vimos que Caín se arrepintió, mostramos la base bíblica, a pesar que cuando Dios lo confronta, al principio de la conversación, de su crimen cometido, él reconoce su pecado, provocando que Dios le suspenda las dos maldiciones. La primera, el fruto de la tierra, y la segunda, de establecerse y reedificar una ciudad. Eso indica que Dios, cuando cometemos pecados, por muy graves, por muy grandes que sean, usted, querido amigo que nos está escuchando, Dios tiene oportunidades para el hombre, para el ser humano, para usted, por muy pecador que usted se crea. Caín, que mató a su hermano, Dios, por supuesto que las consecuencias tuvo que pagarlas, fue echado del Edén, pero Dios lo perdonó. Aquí hablan de que no solamente mató a un hombre, sino que mató generaciones, los hijos de los hijos de Abel. Los hijos de Abel. La tierra clamaba no solamente la sangre de Abel, sino la sangre de sus hijos y de sus hijos que vendrían después de sus hijos, los nietos, los tataranietos. Tengo un invitado de lujo, el pastor Ilcías Ilcías Valero, mi amigo. Nos conocimos en Izum. Quiero que le des un saludo a la audiencia, Ilcías, que te están viendo. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Quien le habla, el pastor Ilcías Valero. Es un placer estar en este programa, Darwin. Gracias por la oportunidad. El Rincón del Reino, así se llama el programa. Quiero decirte, tú que me estás oyendo en tu casa, me estás oyendo allí en tu carro, Dios tiene una palabra para tu vida en el día de hoy. Quiero decirte que con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde, y que por encima de cualquier circunstancia que estés viviendo está la soberanía de Dios. Dice en el libro de Salmos capítulo 32 que Él ha fijado sus ojos sobre ti. Así que si Él ha fijado sus ojos sobre ti, es porque te ama, está interesado en tus problemas, en tus necesidades, y que una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida. Antes de entrar a la Parachá Noé, estamos estudiando por trozos, por pedazos. No fue la calidad de la ofrenda en el tiempo, sino su acción expresada en lo interior de su corazón. El desagradecimiento, es decir, la falta de acción de gracia, todo lo contrario de Abel, que cualquier cosa que hacía daba gracias a Dios. Esto debemos hacer, debemos de ser agradecidos. Gracias, Señor.
en todas nuestras acciones. El día de hoy toca la parashá Noé. Repito, parashá significa fragmento, trozo. Es la manera como los judíos estudian el Pentateuco o la Torá. En Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo que cumplía normas, que no pecaba. ¿Cuáles? Se pregunta usted. Así que no había ley. También se habla de él seleccionando los animales. Habla de animales impuros y animales puros. ¿Cómo supo él qué animales eran puros, qué animales eran impuros? ¿Qué tenía que hacer? Su comunión con Dios, su relación con Dios. Dios en Génesis 6:13 determinó: ha venido el fin de toda carne delante de Dios. El pecado clamaba delante de su presencia. Lo que fue el detonante fue la rapiña, el robo en masa, el saqueo, el ultraje entre las personas. Cuando la gente ya pierde el respeto, hermano, eso detonó. Y fíjense la bondad de Dios. Por eso usted, querido amigo que nos escucha, amigo católico, que Dios es un Dios bueno. Dios le da 100 años todavía más a esa generación. Dice en el versículo 32 del capítulo 5, dice que era de 500 años. 500 años. Algunos hablan dicen que Noé predicó 100 en 100 años. No sé de dónde, qué base bíblica usa. Repite. Y los análisis que se hacen sobre este punto es que Noé se encerró. Es más, los comentaristas hebreos dicen que Dios le reclamó a Noé por qué no intercedió por la gente, por el grupo de gente a quienes él le determinó el juicio. Las naciones violaban el pacto que hizo luego del diluvio. Vino un diluvio por causa de una limpieza que Dios estaba haciendo en la tierra. Y dice que Noé hizo un pacto. Y el pacto está en Génesis capítulo 8 del 20 al 18. Y bueno, usted no supo Noé lo que tenía con Dios. Dios en la relación que tiene, cuando él le muestra, le indica lo que tiene que hacer. Que más adelante se oficializa por medio de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero ya Dios en su relación con Noé, ya le estaba mostrando. Ya le estaba mostrando a Noé lo que tenía que hacer. Vamos a leerlo. Dice así: Noé construyó un altar al Señor. Estoy hablando después del diluvio. Tomó animales y aves de toda especie pura. ¿Cómo sabía él? Repito, Dios le estaba mostrando lo que todavía no se había hecho oficial, que era la entrega de la Torá en el Sinaí. Pero él sabía. Les ofreció en holocausto. Usted sabe que para que sea un holocausto tiene que derramar sangre. Y esa era es la manera como Dios confirma, refrenda los pactos, la sangre que derramó Jesús, los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y después en el templo. Y hay una quema, hay un olor que se desprende. Eso es un holocausto sobre el altar. Dijo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Es decir, que la maldición de la tierra fue por culpa del hombre, fue por culpa del pecado del hombre. Y dice: jamás volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras el mundo exista, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches. Aquí se hablan de unas teorías, ¿no? Sobre de dónde salen los gigantes. Eso está en el versículo 6, es uno de los puntos teológicos más polémicos. Si usted se va a internet, a YouTube, usted escucha 3 posiciones distintas. Unos hablan de que los ángeles tomaron forma humana y
tomaron mujeres. Otros hablan de la descendencia de Caín. Le dije que los cainitas, si los cainitas, le mostré en el programa pasado que la descendencia de Caín fue fructífera. Así que la descendencia de Caín no pudo haber sido, que se mezcló con las hijas de Dios, porque dice así. Y una tercera teoría dice que fueron hombres de renombre, entre ellos Nimrod, gran poderoso en la tierra. Pero el pecado había llegado hasta el extremo que la sentencia del Creador viene cuando se pasan los límites del respeto, y el pecado de rapiña, es decir, vandalismo en masa, se atacaban, saqueaban, robaban, maltrataban, ultrajaban, hasta ahí es un límite. Y Dios todavía le da un tiempo para que se arrepientan. Y se hablan de estas 7 leyes para que el predicador vaya ya tomando. Dice la primera ley: la idolatría, prohibición de adorar cualquier otra entidad que no sea Hashem, Elohim, Dios o el Eterno, como usted quiera llamarlo. Prohibición de blasfemar el nombre del Eterno. Prohibición de matar. Prohibición de robar. Prohibición de cometer adulterio. Prohibición de comer carne o sangre de un animal vivo. Y séptimo, establecer un sistema de justicia que asegurase una sociedad justa basada en estas leyes. Probablemente esos 7 truenos sean esas 7 leyes de Noé. Ahora sí. Adelante. Precioso contexto histórico, hermano Darwin, al respecto de Noé. Y bueno, me llamó la atención varios puntos, y era la realidad del pueblo. El pueblo se corrompió, entró en el pecado de la rapiña, cayó en una zozobra, en la trampa, en el engaño, en la ilegalidad. O sea, lo que yo puedo ver en el caso de Noé, porque Dios sentencia a toda una humanidad. Bueno, número uno, su realidad. Se sentenció a una humanidad porque había caído en el pecado de la trampa. Y Dios rechaza la ilegalidad. De hecho, hay una frase: Dios honra a los legales, Dios honra al obediente, Dios bendice al que, como dicen en mi pueblo, el que va por medio de la carretera. Dios rechaza rotundamente la ilegalidad, la trampa, el engaño, lo que no viene de buena procedencia. Porque a veces nosotros, Darwin, pensamos que para nosotros prosperar y crecer y aumentar y expandir territorio y conquistar, pensamos que necesitamos ayudar a Dios. No, que vamos a la balanza, el peso, vamos a ir a adulterarlo. Dios aborrece eso. Otra cosa que me llama la atención, y es que era la manera para redimir esa situación, era el sacrificio de sangre. Y llevándolo a una actualidad, el sacrificio de Cristo en la cruz es lo suficiente para que, si en el pasado hubo rapiña, hubo trampa, hubo engaño, Dios pueda comenzar a escribir una nueva realidad. Pero el punto 3, Darwin, y tú que me oyes en casa, lo que me llama la atención fue la actitud de Noé. Porque durante muchos años hemos escuchado que duró, ¿cuánto tiempo Noé predicando? 100 años. Y que en esos 100 años la humanidad de aquel tiempo no quiso oír la voz de Dios, no acudió al llamado. Pero cuando nos vamos a los manuscritos más antiguos nos podemos encontrar que no es así, sino que encontramos a un Noé que no muestra solicitud. Encontramos a un Noé que no demuestra negación por una salvación que abrazase a una humanidad, sino que él se mostró individual. ¿Cierto, Darwin? Podemos ver a un Noé que solamente se interesó, se ensimismó. Él pensó en él,
Él pensó en sus animales, él pensó en sus hijos nada más, pensó en su conveniencia y no pensó en una humanidad, porque la imagen que teníamos era ver a un Noé predicando en cada esquina, predicando por allá, predicando por acá, insistiendo, sálvense, va a llover de arriba hacia abajo, porque antes no era así, sino que un vapor hidrataba la tierra hacia arriba. Entonces, ahora viendo esta realidad de los manuscritos, nos damos cuenta de que Noé fue egoísta. Y justo estamos hablando de la matriz del tema que vamos a hablar hoy, porque llevando esto a un contexto actual, el egoísmo ha hecho mucho daño en los hogares. El egoísmo, el individualismo, y hay una palabra, Mario, que está muy de moda. No, es que quiero ser un hombre independiente. Entonces, ahora se le ha metido a la gente un complejo. No, a la mujer no es que yo quiero ser una mujer independiente. No es que yo quiero trabajar solo, y eso es algo que va contrario a la palabra. Porque, pregúntame, Flawi, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que son dos, es mejor dos mejores que uno. La Biblia me dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidáis, vuestro Padre que está en el cielo oirá la oración y responderá. ¿Qué me dice? Pregúntame, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si dos, donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Dios está en medio de ellos. Entonces, contrario a Noé, porque estamos viendo, gracias a Noé los animalitos se salvaron. Gracias a Noé se salvó la familia. Pero si nos vamos a una realidad, hubiesen sido más los que hubiesen sido salvos. Entonces, ¿por qué la familia está siendo afectada? ¿Por qué una industria? ¿Por qué una fábrica? ¿Por qué una empresa? ¿Por qué una iglesia está siendo afectada y no está impactando como debería impactar? ¿Por qué? Justamente por el negarse a trabajar en el poder del acuerdo, negarse a trabajar en el poder de la unidad, negarse a trabajar. Hay una ley y es el poder de la sinergia. ¿Qué dice la sinergia, Darwin? Usted que me oye por la radio. La sinergia dice, el poder de la sinergia, que no es lo mismo que usted tome un puño de arroz con una mano, que tome 2 puños de arroz con las 2 manos. ¿Dónde vamos a agarrar más arroz? Cuando utilizamos las 2 manos. Entonces, la Biblia dice, si vas a llevar una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes una yuca, en mi pueblo le llaman yuca, en mi ciudad le llaman yuca, si tienes un resentimiento, si tienes una enemistad con tu hermano, ¿qué dice? Deja la ofrenda. Primero resuelve tu yuca, y resuelve tu yuca, resuelve tu resentimiento con tu prójimo, y prójimo no es el vecino, prójimo el que está más próximo de mí. ¿Y quién es el que está próximo de mí? Mamá, papá, el esposo, la esposa, el primo y el vecino también. Resuelve tu yuca y luego ven a traer la ofrenda para que tu ofrenda tenga legalidad, para que tu ofrenda sea recibida como un olor fragante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios ama la unidad, que Dios bendice el poder del uno, el poder del acuerdo, el poder del equipo. Entonces, tú que me estás oyendo, nos estás oyendo en este programa, El Rincón, ¿verdad? El Rincón, el Rincón del Reino. Tal vez tú estás siendo víctima, tu familia está pasando por una crisis. Tal vez tu familia está pasando, no una crisis financiera, porque también pudiera ser, pero estás pasando por una crisis emocional donde los fundamentos del amor están fracturados, donde el fundamento de la unidad están fracturados. Queremos orar por ti. El Dios de los milagros está vivo. El Dios de los milagros quiere y tiene el poder para ayudarte. Si tu familia ha sido afectada por el individualismo, si tu empresa está siendo afectada
por la independencia y se perdió el amor, se perdió la unidad, se perdió el poder del acuerdo. Nosotros queremos orar por ti, porque el Dios que puede transformar mi crisis en bendición está vivo, porque el problema de Noé para que toda la humanidad se salvara no estuvo en Dios. El problema no fue Dios. Tal vez fue que él pensó solo en él y que sabes, cuando solo pensamos en nosotros, el milagro no llega, pero cuando pensamos en papá, pensamos en mamá, es más, Dios me está hablando ahora, Darwin, siento que hay un hijo que me está oyendo. Hay un hijo que me está oyendo que tiene problemas con sus padres, porque ven los padres carencia, ven sus padres defectos, y entonces eso le impide honrarle, se fue de la casa. Queremos orar por ti, porque hay una promesa, tu hijo que me oyes. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa que se te va a activar. Hay una promesa que se te va a activar a ti, esposa. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo, si dos, y esta es la palabra de Dios para hoy, el rincón del reino, el poder del acuerdo, Darwin. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo, pero a veces cuando el orgullo predomina, el acuerdo no viene. Cuando el individualismo está por encima, cuando el resentimiento, hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para comenzar de nuevo. Hoy es el día para comenzar a escribir una nueva historia llena de amor, llena de perdón, llena de paz, llena de felicidad. El Dios de los milagros está vivo. Porque estamos hablando acerca de Noé, que Noé restó que su palabra abrazara a toda la humanidad porque pensó solo en él. Pensó solo en su familia y no pensó en su... Porque nos habían dicho que él había predicado por 100 años, pero no es así. Él solamente pensó en sí mismo y estamos hablando a la familia, que muchas veces cuando pensamos de forma individual, el milagro no viene, la bendición no viene, las puertas no se abren como esperamos y a veces en vez de estar en salud, ¿verdad? El sistema inmunológico se baja y entonces cae la chikungunya, cae el COVID, cae el otro. Entonces estamos en un encierro. ¿Pero por qué? Porque científicamente está comprobado que la mayoría de las enfermedades es cuando no perdonamos. Y ya que estamos hablando del individualismo, surge la pregunta, ¿cuáles son los enemigos del trabajar en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad? Número 1 es el orgullo, ¿verdad? Número 2, el no perdonar. Y hay una palabra que dice que no perdonar es como tomarme un veneno y esperar que otro muera. ¿Sí? Cuando no perdonamos pensamos, no lo perdono para hacerle daño al que me ofendió y el otro que me ofendió más bien anda comiendo helado, anda disfrutando de la vida y nosotros pensando que le estamos haciendo daño. No, el daño lo estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué? Pero cuando nosotros perdonamos, mira, es como una carga que nos quitamos de encima. Es algo, es un pesar que se nos va, porque primeramente entramos, ¿verdad? Entramos en lo que es la humildad y Dios honra la humildad. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta y el que se exalta será humillado. Entonces, yo quiero hablarte, tú que me oyes en la radio, estás pasando por una situación de salud, porque las cosas no han sucedido como tú esperas, ¿verdad? Esperabas tener un esposo amoroso, esperabas tener una esposa amorosa, ¿verdad? Estabas en una actitud de demandante y no de ofertante. Deme, soluciónenme, resuélvanme, abrácenme, quiéranme. Pero eso no es un principio bíblico. La Biblia dice que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, el que quiere ser honrado, tiene que tomar la toalla y servir. Entonces, queremos hablar de ti en esta tarde, que nos estás oyendo en este programa tan oído por todo Caracas. El rating está aumentando, las llamadas están entrando, la gente, los mensajes, este teléfono está reventando de la sintonía que estamos teniendo, Darwin. Yo siento una gloria sobrenatural y si tú le crees a Dios, la montaña se va a mover. Quiero, antes de seguir,
escuchando al pastor Ilcías de la iglesia Berea. Él es de la iglesia Berea de Barquisimeto, una iglesia que tiene 2.500 miembros. Claro, es un hombre que trabaja en la calle, célula. Amigo mío, repito, nos hicimos amigos en Barquisimeto. Hay confianza, hay una amistad. En estos días por él andaba yo caminando las calles de Caracas a las 11 de la noche, 10:30, cementerio. Lo que uno hace por un amigo en Cristo, un amigo que ama las almas. La Biblia dice que Noé fue un hombre justo, fue un hombre recto. Sin embargo, su predicación fue limitada, porque hay otra cosa que no hemos hablado, Darwin, es que su predicación no fue de restauración, sino fue condenativa. Noé condenó al mundo por una palabra. Entonces, llevando esto a un plano real, nosotros a veces en la vida el lenguaje que utilizamos no es el lenguaje más motivador que el momento amerita. Hablando de la familia, porque es la mayor necesidad del planeta Tierra. ¿Sí? Estadísticamente se dice que el 80% de los problemas del mundo tienen que ver con problemas relacionales. Problemas de la familia, problemas del obrero con el jefe, ¿verdad? Problemas de la ovejita, el miembro de la iglesia con el pastor, problemas del vecino con la vecina, ¿verdad? Problemas del empresario con el otro empresario, problemas relacionales. Entonces, hablando de Noé, el lenguaje de Noé a la hora de predicar no fue un lenguaje de fe, no fue un lenguaje de entusiasmo, no fue un lenguaje de motivación. Eso me recuerda al tipo de evangelio, Darwin, aquel tipo de evangelio arcaico, religioso, que la forma en que utiliza para predicar el evangelio es el infierno y los demonios, el infierno. Pareciera que como que Dios estuviera más interesado en que la gente se perdiera que se salvara. No sé si has escuchado a esa gente. Oye, que cuando oye un evangélico y abre la boca, uno piensa que va a traer buenas noticias, porque evangelio es buenas noticias, pero no. A veces el lenguaje es totalmente endemoniado, totalmente infierno, totalmente, y la gente ya tiene un infierno en su casa. La gente tiene un infierno con la economía. Entonces tú le hablas de otro infierno. Ay, hermano, se va a poder morir del corazón. Entonces el problema de Noé, Mario, ¿no? El problema de Noé, Mario, que su forma de predicar la verdad de Dios no fue de la mejor manera, sino que utilizó la manera más ruda. Yo sé que hay cosas que duelen, pero son verdad. Pero yo creo que es más poderoso hablar del amor de Dios que condenar al mundo. Entonces, hablando de la familia, y ya he dicho mucho entonces, que Darwin me dice que no diga tanto entonces, el problema de la familia pudiera estar radicado en nuestro lenguaje. La Biblia dice que la palabra blanda calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La Biblia dice que nuestras palabras estén sazonadas con sal. ¿Eso qué significa? Que a la hora de hablar, y deberíamos preguntarnos, cuando yo abro mi boca, ¿qué atmósfera yo genero? Cuando yo doy una idea, cuando doy una palabra, ¿será que estoy siendo el pacificador de mi casa? ¿Que estoy dando una palabra que traiga aliento? Cuando yo abro mi boca, ¿será que estoy siendo el pacificador que dé la solución? Cuando estoy dando una opinión, ¿qué acción estoy generando? ¿Qué reacción estoy generando? ¿Será que yo soy el que enciende la casa en fuego y en vez de provocar ambientes de paz, estoy generando ambientes de conflicto? Pero bueno, aquí el punto es que hoy es el día en que hoy podemos comenzar a escribir una nueva historia. Hoy es el día en que Dios puede generar cambios en tu familia. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de Dios. Bienaventurado significa 3 veces feliz.
Bienaventurado significa extremadamente feliz. Creo que hay una gran porción de felicidad si nos volvemos en pacificadores. Y sabes, padres que me oyes, los hijos no quieren jefes en casa. Los hijos y la esposa no quieren patrones en casa. Los hijos y la esposa lo que está queriendo es un padre amoroso, considerado, que sea un vocero y un portador de la gloria de Dios y que sus palabras estén cargadas de paz, de armonía y de nuevos comienzos. Usted que me está oyendo por la radio, tal vez estás pasando por una situación de familia terrible, perdiste el hogar, perdiste el amor de tus hijos, perdiste el respeto de tu esposa. Le hablo a los varones, a los sacerdotes de la casa, pero que hoy me dicen, Pastor Hilcías, Maestro Darwin, yo quiero que me ayuden, yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero que Dios meta su mano. Yo quiero decirte, no es tarde. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Solamente tienes que abrir tu corazón y hacer una oración. Quiero orar por ti. Darwin, vamos a hacer una oración. Amén. Ponme una música allí en el fondo, Mario. Vamos a orar. Póngase la mano en el corazón. Amén. Y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados, y te pido que me ayudes. te pido que me ayudes. Escribe mi nombre en el libro de la vida, con letras de oro, para que nunca sea borrado, y que mi nombre nunca jamás esté escrito en el libro de la muerte. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dame la oportunidad de restaurar y recuperar mi familia. Espíritu Santo, ven a mi vida y guíame por el camino eterno. Amén. 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 Sí. El sábado que viene seguimos con las parashá. Vamos a hablar de Abraham. Let Leja se llama así. Vete para ti. Y Abraham se fue, pero Dios le dijo que se fuera en beneficio de él mismo. Darwin, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde. Y el Dios de los milagros está vivo. Hasta una próxima oportunidad. Darwin, gracias por invitarme a tu hermoso programa. Estamos pendientes de nuevo. Con ese estilo hebraico que me gusta. Yendo a los escritos más antiguos para traerlo a un contexto actual. Dios le bendiga. Gracias, Mario, por la oportunidad. Dios le bendiga, familia, y hasta otra oportunidad. Dios le bendiga. Dios me le guarde.